Los empleados que solo ganan $20.000 al año en ventas van a ser despedidos hace poco después de ser nombrado nuevo jefe de departamento. Jeffrey Wilson de repente empezó a decir cosas así. Yo era el que estaba a cargo de todos los negocios en el extranjero, pero simplemente no podía. Del departamento de ventas de una empresa de alimentos, nos ocupamos principalmente de alimentos enlatados que tienen una demanda estable en varios grupos demográficos, por lo que hemos mantenido un rendimiento constante. Sin embargo, hay muchos tipos de productos que hay constantemente. Aparecen nuevos productos que mantienen ocupado al departamento de ventas. Todos los días, el verdadero desafío es cuánto espacio en los estantes podemos conseguir para nuestros productos y garantizar que se exhiban de manera atractiva para fomentar las compras. Reconocimiento en las tiendas. Estando en ventas, el énfasis en los ingresos es un aspecto difícil ya que tiene una alta prioridad. Es difícil adquirir nuevos clientes e igual de difícil expandir nuestro espacio en los estantes en los existentes. Nuestra empresa tiene una regla en la que las ventas mensuales se publican en un blanco B. Entonces, si los números son bajos, ser interrogado por el jefe viene con el territorio. Además, justo después de la capacitación, te envían a hacer ventas. Solo, por lo que solían regañarme todos los días como novato, y ahora que estoy en una posición de liderazgo, no lo hago. Nuestro gerente de departamento era una persona increíblemente siempre hablaba con gentileza y trataba a todos con el mismo respeto. Cada vez que alguien cometía un error, él lo manejaba en silencio y si veía a alguien luchando, le ofrecía una mano. Es por eso que le tenía un gran respeto. Sin embargo, llegó el momento de que este gerente se jubilara. Me sentí triste, pero mientras estés en la fuerza laboral, las despedidas son inevitables. Además, con un nuevo gerente listo para asumir el control, en realidad estaba bastante emocionado. No sabía que este cambio sería un punto de inflexión en mi vida el día que el nuevo gerente iba a comenzar. Más tarde de lo habitual. Normalmente soy uno de los primeros en regar las plantas y hacer un poco de limpieza. Hoy llegué tarde porque mi esposa se sentía mal y tuve que preparar el desayuno y el almuerzo. Aún así todavía estaba en el camino correcto para llegar a tiempo al trabajo, así que abordé el tren habitual y me dirigí a la oficina. Pero cuando llegué allí algo parecía extraño en el ambiente en la oficina a esta hora. Generalmente hay bastantes empleados que aún no han llegado. Pero hoy inusualmente muchos ya estaban allí con cierta inquietud. Abrí la puerta de la oficina solo para encontrar a todo el personal alineado uno frente al otro y al nuevo gerente Jeffrey Wilson parado allí. Llegas tarde en un día como este que es lax para un gerente de sección. Lo siento, pero pensé que aún faltaban unos 20 minutos para el inicio del trabajo. ¿No has leído el correo electrónico? Por eso no me gustan las personas que no pueden hacer su trabajo acusadas de no leer el correo electrónico. Reflejo a Ed sobre mis acciones mientras recuerdo que la última vez que revisé mi teléfono del trabajo fue alrededor de las 9 de la noche. La noche anterior, preguntándome si me había perdido algo, rápidamente saqué mi teléfono del trabajo de mi bolsillo revisando mi buzón. De hecho encontré un nuevo correo electrónico. Al principio pensé que era mi descuido, pero tras una inspección más cercana noté que el correo electrónico fue enviado esta mañana a las 6 m. El contenido era sobre el señor Wilson asumiendo el cargo de nuevo gerente a partir de hoy y dándonos instrucciones para que entremos, pero no hay manera de que estuviera revisando mi teléfono del trabajo a las 6 y viera que Emil llegó, ¿no es así? Pero de manera realista, sí se envió. En este momento, hay momentos en los que no lo habría visto. ¿Me estás respondiendo? Todos los demás empleados lograron entrar. Wilson dijo inmediatamente mientras intentaba replicar la verdad. Otros empleados están aquí y yo teniendo sexo, es un hecho, pero eso es porque otros miembros del personal caminan al trabajo o viven cerca de la siguiente estación. Vivo aproximadamente a 1 hora de distancia en tren y sin haber sido informado al menos el día anterior es imposible para mí llegar a tiempo. Y los colegas de Junior no éramos particularmente cercanos, pero solíamos tener charlas amistosas en las fiestas, pero tan pronto como él se convirtió en gerente comenzó a exhibir este comportamiento tiránico y no fue solo ese día en que comencé a presenciar su tiranía en un diariamente. La jornada laboral terminó sin incidentes, pero el verdadero problema surgió después del horario laboral. Se suponía que íbamos a celebrar el ascenso de Wilson con una comida en un restaurante algo elegante. Sin embargo,
por alguna razón no había nadie en el restaurante. Había atacado el lugar y les había informado a todos. Algo sin opción, pedí solo una cerveza y papas fritas y luego llamé al gerente de Wilson. Wilson, ya pasó nuestro tiempo de reserva, ¿dónde estás? ¿De qué estás hablando? Estoy en medio de una celebración por parte de todos, ¿no vienes? Pero estoy en el restaurante, reservé bien, olvidé decirte que el lugar fue cambiado de fondo. Ubicación, pagué por la cerveza y las papas fritas que había pedido, me disculpé con el camarero por el inconveniente y rápidamente salí del restaurante, luego me dirigí a la dirección que Wilson me había dado, parecía que la fiesta estaba terminando cuando caras familiares comenzaron a emerger del restaurante. Llega tarde, estamos a punto de dar por terminada la noche, así que también podría dirigirse al gerente de casa, dijo Wilson mientras se despedía de un colega junior que se estaba subiendo a un taxi. Señor Anderson, pensé que no podía venir hoy, no. Fui al restaurante que había reservado, pero como no había nadie allí, pensé que era extraño y me comuniqué con el gerente Wilson. El gerente Wilson nos dijo que el lugar había cambiado debido a sus circunstancias. Señor Anderson, parecía que habían pasado muchas cosas sin mi conocimiento. Wilson había informado a todos los demás empleados sobre el cambio de lugar y tuvo que festejar sin mí. Además, cuando el colega notó mi ausencia y trató de llamarme, le dijeron que no podía ir porque estaba ocupado con horas extras. Sinceramente, no podía. Entiendo por qué estaba siendo sometido a tal acoso, nunca habíamos tenido una pelea o incluso una discusión, el único cambio fue que el gerente Wilson se había convertido en mi superior. Soy incluso 5 años más joven que Wilson, así que tal vez no le gustó la idea de que alguien más joven fuera ascendido primero, pero aún así lo que Wilson hizo yo no era más que un acoso de Petty y lo encontré increíblemente desagradable, sin embargo, para evitar dañar aún más nuestra relación, no tuve más remedio que pasarlo por alto y mencionar en silencio que el acoso solo podría empeorar mi relación con él a pesar de la preocupación de Junior. Recientemente había comenzado a manejar negocios en el extranjero y estaba luchando por vender nuestros productos usando mi inglés limitado, sin embargo, el negocio en el extranjero apenas estaba comenzando y no había un predecesor, por lo que había muchas cosas que no sabía y yo era el único que podía manejar los problemas cuando surgían de forma natural. Esto me llevó a muchas horas extras y tomó una cantidad considerable de tiempo completar incluso una sola tarea, pero en medio de todo este caos, el gerente Wilson dijo algo escandaloso: los empleados que solo ganan $20,000 al año en ventas van a ser despedidos. El caso se incendió, pero no tienes la autoridad para hacer eso, gerente Wilson. La autoridad no importa, simplemente no vengas mañana, pero eso es demasiado repentino. Según tengo entendido, el gerente Wilson no tenía el poder de tomar decisiones para despedir y que me dijeran que no viniera me puso en una posición difícil. Si renunciara por mi cuenta causaría problemas a la empresa y si renunciara voluntariamente no recibiría mucho en términos de indemnización. Si realmente quieren despedirme, por favor primero obtén la aprobación de los UPS. Estoy en una posición más alta que tú, así que si digo que te despidieron, estás despedido. No sirvió de nada, no pude comunicarme con él en absoluto, continuar con esta discusión no resolvería nada. Me rendí en tratar de razonar con Wilson y concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, Wilson parecía no haberse rendido, aún viniendo a mi escritorio repetidamente para hacer comentarios sarcásticos, planeando trabajar a pesar de que te están despidiendo, simplemente empaca y vete. Las palabras del gerente Wilson causaron un hubo revuelo entre los juniors que comenzaron a hablar sobre lo que estaba sucediendo dado el reciente incidente de celebración. Causar más inconvenientes a quienes me rodean. Wilson continuó con su aluvión de comentarios desagradables: esta compañía no necesita un peso muerto como tú, eres una molestia porque mis ventas anuales son solo $20,000. Sí, es cierto, todos los demás están ganando $200,000, pero tú, el gerente Wilson dijo esto con una expresión cansada, como exasperada, piensa en mí teniendo que lidiar con un subordinado como tú. ¿Te he causado algún problema en particular? Gerente Wilson, no lo entiendes. Tu propia existencia es un problema. La atmósfera se vuelve pesada. Solo porque estás aquí. Me pregunté qué había llevado al gerente Wilson a este punto, ya que él nunca había sido así antes.
La única conclusión a la que pude llegar fue que siempre debía haberle disgustado. De lo contrario, no podía entender por qué de repente comenzaría a acosarme. Mi frustración alcanzó su punto máximo. En serio, no vengas mañana, incluso si lo haces tu escritorio no estará aquí. Entendido o finalmente lo entiendes y asegúrate de irte sin causar ningún problema. A partir de ese momento creo que dejé de escuchar lo que Wilson estaba diciendo, ordené cuidadosamente mi escritorio y luego escribí mi carta de renuncia en el acto. La mayoría de los empleados ya habían comenzado a irse porque ya había pasado el final del día laboral, pero afortunadamente el CEO aún no se había ido. Rápidamente escribí mi renuncia. Carta y decidió entregársela directamente al CEO. Disculpe por interrumpir. Me gustaría presentar mi renuncia. ¿Usted quiere renunciar? Sí, me temo que no me llevo bien con el gerente Wilson. Ya veo, preferiría que no se fuera. Pero debemos respetar los deseos de nuestros empleados. Deberes. Después de explicarle la situación al CEO me dijo que si quería irme podía hacerlo sin tener que preocuparme por entregar mis tareas. Era un caso excepcional, pero me sentí realmente agradecido de que esta persona fuera el CE. Esa noche que compré un montón de latas de cerveza y bebí hasta altas horas de la noche sin preocuparme por la hora o el posible traspaso al día siguiente. Fueron casi 100 llamadas. Sorprendido por el número anormal de llamadas, tuve una idea de lo que se trataba mientras me debatía si volver a llamar. Mi teléfono sonó aún gay con otra llamada suya. Respiré hondo, presioné el botón de contestar. Oye, ¿qué? ¿Estás durmiendo hasta tan tarde? Ve a la oficina ahora. ¿Por qué debería hacerlo? Porque sin ti nuestro negocio en el extranjero no está progresando, pero ayer dijiste que, siendo un muerto, me despidieron, ¿verdad? Yo era quien manejaba el negocio en el extranjero y el CEO me había informado que el gerente Wilson asumiría el cargo, así que más o menos había anticipado esta situación. ¿De qué estás hablando? Solo llega a la oficina rápidamente. Después de decir esto en voz aún más fuerte, colgó el teléfono unilateralmente. La verdad, no quería ir, pero también fue estresante quedarme y me acomodé de mala gana. Me preparé y seguí la ruta familiar hacia la oficina. Al llegar pude ver desde afuera a ese gerente. Wilson estaba corriendo por la oficina presa del pánico al verme a través del espacio en la puerta y rápidamente se acercó. Oye, llegas tarde, ¿por qué tardaste tanto en llegar hasta aquí y con ropa informal? ¿Estás bromeando? Lo siento, tarda aproximadamente 1 hora para llegar aquí. Bueno, lo que sea, vuelve a tus deberes ahora mismo. Me niego. El gerente Wilson Trust intentó hacerme trabajar, pero lo rechacé. Parecía sorprendido, no esperaba que lo rechazaran. ¿Qué estás diciendo? Deja de jugar. No estoy bromeando. Envié mi renuncia al CEO ayer planeando irme sin hacer ningún traspaso. ¿Qué tipo de profesionalismo es ese gerente? Wilson tenía razón, pero ya le expliqué la situación al CEO y completé mi proceso de renuncia ayer, así que no importa lo que él diga, no hay necesidad de mí. Nosotros, no importa lo que digas, no tengo intención ni necesidad de trabajar. Has estado diciendo tonterías desde que llegaste. Justo cuando la ira del gerente Wilson estaba a punto de estallar, la puerta de la oficina detrás de mí se abrió. El compañero se quedó allí observándonos en silencio. ¿Has venido en el momento adecuado? Por favor, haga algo con respecto a Anderson. Pido disculpas por causar problemas, señor, quédese callado. Anderson piensa que la llegada del director general podría cambiar las cosas a su favor. Mire que probablemente estaba enojado con el gerente Wilson. Señor Anderson. En ese instante la sonrisa desapareció del rostro del gerente Wilson. Probablemente pensó que había sido traicionado esperando que el CEO estuviera de su lado. El CEO había aceptado mi renuncia en gran parte debido a las acciones del gerente Wilson. Habiendo experimentado algo similar en su propia carrera, el CEO respetó mi decisión. Lo siento, el gerente Wilson fue reprendido por el CE frente a todos, sus hombros se hundieron. Podría haber evitado esta humillación pública si hubiera aceptado ir a otra habitación, pero su deseo de avergonzarme le salió por la culata. Es un recordatorio de que las personas a veces pueden volverse arrogantes y ver al gerente Wilson. Decidí tomarlo como una lección sobre lo que no se debía hacer. A pesar de las malas acciones de Wilson, no había pruebas concretas e incluso si las hubiera, no era posible despedirlo.
por lo que el CEO le asignó una nueva tarea. Señor Wilson, usted se hará cargo. El negocio en el extranjero que manejaba el señor Anderson está resuelto, entonces yes, haré cualquier cosa. Me disculpo profundamente por cualquier inconveniente que haya causado. Te estás disculpando con la persona equivocada, sorprendido por el grito repentino del CEO. Wilson se estremeció y luego se volvió hacia mí y se inclinó profundamente. Si su disculpa fue sincera o no, no lo sabía, pero después de haber renunciado a la empresa ya no me importaba. Además, la disculpa de Wilson no resonó en mí en absoluto al final. Ese día simplemente resultó en que el gerente Wilson se avergonzara delante de todos y casualmente completé mi proceso de renuncia quedándome oficialmente desempleado. Siempre había pensado que tener un trabajo estable lo era todo, pero ahora me di cuenta de que podía afrontar cualquier cosa con los ahorros que tenía. Podía darme el lujo de explorar mis intereses sin al menos ser una carga para mi esposa. Por un tiempo, después de un tiempo, comencé a buscar nuevas oportunidades laborales a los 53 años. Podría haber elegido no trabajar, pero estar inactivo en casa me hacía sentir extremadamente incómodo y me encontré con ganas de trabajar nuevamente después de haber manejado negocios en el extranjero anteriormente. Quería encontrar un trabajo que involucre el uso del inglés buscando empresas con operaciones internacionales y aproximadamente un mes después recibí otra llamada de Wilson. Me pregunté qué quería después de todo este tiempo. Podría haber elegido no responder, pero para evitar posibles complicaciones presioné en silencio el botón de respuesta, ayúdenme. Ya no puedo soportar esto. Hola gerente Wilson, hace mucho que no veo cuál es el problema. Es imposible generar ventas en el negocio en el extranjero. Por mucho que digas que necesitas ayuda, ya no soy un empleado allí, así que no hay nada que pueda hacer. Es tu culpa por no hacer una entrega adecuada antes de irte. Esto es una broma. Sonaba extremadamente frustrado murmurando quejas en voz baja. Por el teléfono está bien, no tienes que venir a la oficina, pero ¿puedes al menos reunirte conmigo una vez? No me importa reunirnos, cuando sería bueno para ti. Encuéntrame esta tarde en un café cerca de la oficina. Así es como el gerente Wilson y yo terminé reuniéndome nuevamente después de un mes. Nunca pensé que lo volvería a ver, pero aquí estábamos en esta situación inesperada. Estaba preocupado por mis propios asuntos y planeaba terminar la conversación con él lo más rápido posible. Llegas tarde. Toma asiento. Sobre el asunto de negocios en el extranjero que mencionaste por teléfono, no hay nada que pueda hacer al respecto. Por favor encuentra alguna manera de ayudar. El uso de herramientas de traducción no funciona bien y los clientes se están enojando conmigo. El gerente Wilson se había hecho cargo del negocio en el extranjero que yo estaba manejo, pero como no podía hablar inglés, no podía entender los correos electrónicos de los clientes y los correos electrónicos que enviaba dependían de herramientas de traducción, lo que a menudo generaba problemas de comunicación debido a traducciones erróneas. Nadie más en la empresa habla inglés y estoy en un callejón sin salida. Usted, el gerente Wilson, fue quien expulsó a la única persona que podía hablar inglés. Lo sé, lo sé. Ya dije que lo siento. ¿Puede regresar sin ningún otro empleado de habla inglesa? El gerente Wilson tuvo que asumir la responsabilidad del negocio en el extranjero. Me estaba pidiendo que regresara, pero eso estaba fuera de discusión. Olvidé mencionarlo. Ya encontré otro trabajo y comencé a trabajar. Renunciaste hace apenas un mes. Eso no puede ser cierto. Solo estás poniendo excusas. Cierto, ¿quieres ver pruebas que digan esto? Saqué una tarjeta de presentación de mi bolsillo. La verdad es que encontrar un nuevo trabajo no fue fácil. Tuve que escribir numerosos currículums y enviarlos a varias empresas, asistiendo a varias entrevistas. Solo una empresa estaba dispuesta a hacerlo. Contráteme. Ya había empezado a trabajar allí y estaba usando mi hora de almuerzo para reunirme con él. La empresa en la que está puede ser sí, es la misma empresa en la que usted, señor Wilson, era durante sus días de búsqueda de empleo, ¿no es así? ¿Sabes eso? Lo escuché de otra persona, es irónico, ¿no es así? Me aceptarían en la empresa donde a ti te rechazaron.
La única empresa que me ofreció un puesto resultó ser el mismo gerente de la empresa a la que Wilson aspiraba a unirse. Un recién graduado era una empresa importante famosa por sus importantes bonificaciones y especializada en negocios internacionales. Me uní con éxito a su departamento que se ocupaba de negocios en el extranjero y comencé a trabajar hace apenas unos días. ¿Por qué terminaste allí y yo estoy atrapado en esta empresa? No es tan malo, cierto, te convertiste en gerente después de todo, ese no es el punto, no es la industria en la que quería trabajar. Empresa nunca pensé que me volverían a contratar a mi edad ni imaginé que habría una empresa dispuesta a contratarme, pero cuando transmití apasionadamente mis esfuerzos pasados durante la entrevista expresaron su deseo de contratarme, lo sentí como un reconocimiento a mi valor y terminé llorando frente al entrevistador. El entrevistador se sorprendió pero amablemente me invitó a tomar un café. Después de reflexionar, me di cuenta de lo afortunada que había sido mi vida, aparte del acoso de Wilson, todos en mi trabajo anterior, incluido el CEO y mis juniors. Fueron amables y mi nuevo lugar de trabajo también parecía estar lleno de gente considerada. Darme cuenta de esto me dio una nueva sensación de confianza. Gerente Wilson, no Wilson, has perdido, ese no puede ser, yo te perdí cuando mi hora de almuerzo se acercaba a su fin. Dejé un pago. Más tarde, Wilson recibí una llamada de un colega junior en mi antiguo lugar de trabajo y me informaron que Wilson había renunciado a pesar de sus esfuerzos por reactivar el negocio en el extranjero después de nuestra conversación en el café. Parece que no tuvo éxito, el proyecto en el extranjero siempre fue una aventura arriesgada con presupuesto limitado, por lo que su fracaso no afectó significativamente a la empresa. Sin embargo, cuando estaba a cargo, había comenzado a mostrarse prometedor, lo que generó algunas especulaciones sobre su éxito potencial, pero después de que Wilson se hiciera cargo, el proyecto se deterioró rápidamente, decepcionando al CEO y a otros empleados. La atmósfera en aquel entonces fue terrible, aunque sentí pena por el señor Wilson. Lamento los problemas que causé al irme abruptamente, no lo menciones. Y sobre el señor Wilson, renunció después de eso, me dijo que Wilson enfrentó el fracaso del proyecto y el posterior. Las críticas no pudieron soportar la presión y decidieron renunciar. Es irónico que Joey, que fue tan asertivo conmigo, rápidamente perdió la confianza cuando se enfrentó a la adversidad. Un tiempo después salí a tomar una copa con mi colega Yune. Ha pasado un tiempo. Te ves genial, sí, de verdad. Dos parecen estar bien, ¿cómo va todo últimamente? Hablamos sobre el trabajo, la vida personal y varios otros temas. Después de unas 3 cervezas, ambos estábamos bastante borrachos. Fue entonces cuando alguien familiar entró al restaurante. Cuando miré hacia la entrada, noté que la figura estaba. Ese señor Wilson está ahí, vaya, deberíamos cambiar de asiento para que no nos note. Vamos a tratar de evitar que nos vean. Intentamos salir del restaurante discretamente antes de que Wilson nos viera, pero ya era demasiado tarde. Su asiento estaba justo al lado. A la nuestra y rápidamente nos reconoció. Wilson inmediatamente se dirigió a nuestra mesa. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Oh, simplemente decidimos tomar una copa juntos. Lo tienen tan fácil. Estoy pasando por momentos difíciles. Wilson Nimbaiti comenzó a compartir su vida reciente. Después de renunciar voluntariamente, Ara le resultó difícil ingresar a la fuerza laboral cuando solo le quedaban 2 años para la edad de jubilación, por lo que tuvo dificultades para encontrar un trabajo. Finalmente comenzó a trabajar a tiempo parcial en un restaurante familiar, pero al estar rodeado de compañeros de trabajo mucho más jóvenes tuvo dificultades. Para mantenerse al día físicamente, a menudo el personal más joven lo reprendía por errores y debido a eso sus turnos se redujeron, lo que generó tensiones financieras. Su esposa, que había estado trabajando para mantenerlos, finalmente se desanimó por la situación que no había mejorado y se fue. No me queda nada ahora y todavía. ¿Por qué parecen tan felices? Es lamentable escucharlo. No lo ignoren con palabras. El arrebato del señor Wilson llamó la atención de otros clientes y del personal.
Restaurante espere, ¿por qué tengo que irme? Eso es ridículo, está causando molestias a los demás clientes. Señor, yo también soy cliente, no permitiré que me echen así. Buen gerente, por favor llame a la policía. La mención de llamar a la policía pareció asustar a Wilson. Agarrando su bolso y abrigo se apresuró hacia la salida. Nunca volveré a este lugar y ustedes dos se arrepentirán de esto. Después de su dramática salida resultó que uno de los clientes ya llamó a la policía, que llegó justo cuando salía del local. Mientras no se lo llevaban, la conmoción provocó que la policía le prohibiera la entrada al restaurante y lo marcara. Desde entonces se rumorea que ha sido haciendo una escena en varios lugares, siendo expulsado de más lugares y reduciendo gradualmente su territorio. Han pasado 2 años desde que reingresé a la fuerza laboral. Me he acostumbrado al nuevo trabajo manejando las tareas diarias sin problemas. La compañía ya tenía una base sólida para su internacionalización negocio, así que entendí bien cómo manejar cualquier problema que surgiera recientemente. Una gran cultura donde la comunicación fluye fácilmente sin importar la edad o el puesto. Incluso hay miembros del equipo más jóvenes que yo con puestos más altos, pero crean un entorno en el que puedo compartir de verdad mis opiniones que a menudo damos fuera del trabajo, y recientemente todos fuimos a jugar golf. Está prosperando con el cambio. En mi trabajo he tenido más tiempo para ayudar en la casa y salir juntos. Estoy decidido a vivir cada día valorando y protegiendo esta felicidad.